Estas son las últimas imágenes de Carla Turcios, una reconocida periodista salvadoreña. Poco después de salir de la redacción, su cuerpo fue encontrado al borde de una carretera solitaria. Está en posición fetal, con la cabeza cubierta por bolsas plásticas y sin documentos ni pertenencias cerca. La escena es fría, desconcertante, pero lo más inquietante está por revelarse. ¿Qué cosa terrible le ocurrió realmente a Carla? No te pierdas ni un segundo si quieres entender lo que realmente pasó. Turcios Cortés nació el 20 de noviembre de 1984 en El Salvador. Fue la hija mayor de Dolores Cortés y Demetrio Turcios, una pareja que, con mucho sacrificio y dedicación, construyó un hogar estable para sus 3 hijos. Demetrio, abogado y también contador, asumía el rol de proveedor. Mientras tanto, Dolores era la fuerza silenciosa del hogar, presente, amorosa y entregada por completo al cuidado de sus hijos y a mantener la armonía familiar. Como muchas niñas, soñaba en grande, jugaba a ser locutora y se imaginaba un futuro exitoso. Por eso, cuando decidió estudiar periodismo en la Universidad de El Salvador, nadie se sorprendió. Al graduarse, consiguió trabajo en El Económico, del periódico La Prensa Gráfica. Ahí comenzó a construir una carrera sólida. En su vida personal, era muy cercana a su familia. El lazo más fuerte lo tenía con su madre, con quien hablaba a diario por mensajes, llamadas y videos. Más allá del periodismo, Carla tenía otra pasión: las historias de ciencia ficción y los dibujos animados japoneses. Solía visitar páginas y blogs dedicados al tema, donde compartía sus intereses con otros fanáticos. Fue en ese espacio donde conoció a Mario Alberto Hueso Portillo, un joven de 29 años con gustos similares. Trabajaba en publicidad y, según quienes lo conocían, era una persona brillante. Antes de conocer a Carla, Mario Alberto Hueso Portillo creció en el seno de una familia profundamente religiosa. Durante su adolescencia, se integró a una iglesia evangélica en San Salvador, donde permaneció por más de 13 años. Aunque su personalidad excéntrica no coincidía del todo con el perfil habitual de ese entorno, logró ganarse la confianza del pastor y de los líderes de la congregación. Con el tiempo, le confiaron la responsabilidad de guiar a un pequeño grupo de jóvenes, pero de un momento a otro, Mario se alejó por completo de la iglesia. No hubo una explicación clara. Uno de los jóvenes que lo seguía llegó a comentar que aquella salida repentina se debía a una decepción amorosa que no logró superar. A partir de entonces, Mario se volcó por completo al mundo digital. Pasó a ser un visitante constante de un blog muy concurrido, conocido por su contenido provocador. Sus publicaciones generaban controversia. Algunos lo criticaban abiertamente, pero otros, que compartían sus mismos intereses, comenzaron a entablar vínculos con él. Entre esas personas estaba Carla. Fue alrededor del año 2010 cuando ambos comenzaron una amistad que, poco a poco, se convirtió en una relación sentimental. Con el paso del tiempo, decidieron vivir juntos. Al poco más de un año de convivencia, recibieron una noticia que les cambió la vida. Carla estaba embarazada. La alegría fue compartida por toda la familia, y meses después nació su hijo, a quien llamaron Mario, como su padre. Sin embargo, todos lo conocían con cariño como Marito. Tiempo después, llegó un diagnóstico que exigió fortaleza. Marito fue identificado dentro del espectro autista. Su condición requería cuidados especiales, atención constante y mucha paciencia. Carla, como madre, hija, pareja y profesional, enfrentó esta etapa con determinación. Aunque su rol como editora en el periódico demandaba muchas horas, ella nunca dejó de esforzarse por estar presente y cumplir en todos los frentes. A pesar del estrés y del desgaste emocional, Carla mantenía la armonía en casa. Quienes la conocían sabían que no era fácil, pero ella siempre encontraba la manera de seguir adelante. En cuanto a su relación con Mario, sus seres cercanos la percibían como una pareja estable. Él, más pasivo y reservado. Ella,
abierta, alegre y con una gran capacidad de escucha. Se complementaban. Siempre se les veía juntos, y desde fuera, todo parecía marchar bien. Aunque Carla se sentía satisfecha con la vida que llevaba, había algo que aún le faltaba para sentirse completamente feliz: tener una casa propia. Después de varios años de trabajo y esfuerzo, logró ahorrar algo de dinero. Con el apoyo de su padre, solicitó un crédito y finalmente compraron una vivienda en la colonia Costa Rica, en San Salvador. Allí se mudaron Carla, Mario, su hijo Marito y Demetrio, su padre. Pero la felicidad por el nuevo hogar pronto se vio opacada. Uno de los hermanos de Carla falleció de cáncer con tan solo 29 años. Después de varios meses de duelo, la familia comenzó poco a poco a retomar la rutina. Para Carla, eso significaba dividir su tiempo entre su trabajo, que le exigía largas jornadas, y su familia. Sin embargo, algunas personas cercanas empezaban a notar que, a pesar de ser una mujer joven, profesional e inteligente, Carla no tenía vida social. Nadie imaginaba que las cosas con Mario no iban bien, y que ella llevaba años guardando silencio. Para ese momento, Mario ya no trabajaba. Pasaba el día chateando en grupos de mensajería y jugando videojuegos. Así, la responsabilidad económica quedó sobre los hombros de Carla y su padre, quienes se encargaban de que en la casa no faltara nada. Los problemas de pareja se intensificaron, y en agosto de 2017 llegaron a una crisis. Carla le pedía a Mario que al menos ayudara con los gastos del niño, como lo haría cualquier padre responsable, pero él no parecía dispuesto a dejar de lado sus juegos en Internet. Cada vez que ella reclamaba, surgían episodios de violencia. Solo el padre de Carla era testigo, pues escuchaba las discusiones, que solían repetirse los días 15 y los fines de mes, cuando había que pagar cuentas. Con el paso del tiempo, las discusiones se volvieron más duras. Ella no podía buscar otra fuente de ingresos. Entre el trabajo periodístico y la atención que requería Marito, no le quedaba tiempo. Cada mes le resultaba más difícil cubrir los gastos y asegurarse de que a su hijo no le faltara nada. Aunque Carla siempre tuvo un vínculo muy estrecho con su madre, jamás se permitió compartir con ella los conflictos que vivía en su hogar. El primer indicio real de que algo no iba bien surgió el 2 de abril de 2018. Ese día, durante una videollamada, Dolores notó que su hija tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Al preguntarle qué le pasaba, Carla respondió que había discutido con Mario por problemas económicos. Dolores le aconsejó que intentaran resolver las cosas por el bien de ambos y, sobre todo, por el de su hijo, que entonces tenía 5 años. Pero lo que la dejó desconcertada fue la respuesta directa de Carla: «Tú no sabes quién es realmente Mario». Sin saber qué más decir, Dolores se despidió, con la esperanza de que todo se calmara con el tiempo. En la tarde del 14 de abril, cuando su suegro, Demetrio, le preguntó por Carla, Mario dijo que había salido temprano con el pequeño para hacer unas compras y llevarlo al parque, ya que Carla estaba cansada y había preferido quedarse durmiendo un poco más. Luego agregó que, al regresar, notó que el pijama de ella estaba tirado en el suelo y que parecía haber salido con prisa. Para sostener su versión, comenzó a llamar insistentemente al teléfono de Carla. Ante esa actitud, que no se correspondía con la forma de ser de su hija, Demetrio se inquietó y llamó a su hijo Manuel, preguntándole si sabía algo. Manuel respondió que no, y enseguida contactó a su madre, Dolores, quien se encontraba en el municipio de Mercedes Umaña, al oriente del país. Le pidió que regresara a San Salvador, porque no sabían nada de Carla. Dolores y su hija tenían planeado verse ese mismo día, pero esa mañana, Carla le había enviado un mensaje diciendo que no podría ir. Cuando Dolores lo leyó, eran cerca de las 10. Le respondió, pero no obtuvo contestación. No le dio demasiada importancia en ese momento, pensando que su hija estaba ocupada. Durante esa tarde, llamó a Mario para saber si había alguna novedad. Él le dijo que creía que Carla había sido sacada por la fuerza de la casa, mientras él seguía aparentando preocupación por su desaparición.
Una mujer se presentó en una delegación policial para reportar que había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer al costado de la carretera. Los agentes de policía se dirigieron al lugar señalado y realizaron el levantamiento del cuerpo. En ese momento, no fue posible identificarlo, ya que no había pertenencias ni documentos personales cerca. El cadáver fue encontrado en posición fetal. Mientras los peritos trabajaban, cerca de las 7 de la noche, Mario comenzó a llamar a familiares y conocidos, preguntando si alguien sabía algo sobre el paradero de Carla. También fingió haber encontrado en el garaje un mensaje anónimo con tono amenazante que decía textualmente: "Adiós a su hija Lick Perro". Ese mismo día publicó en sus redes sociales un mensaje diciendo que no sabía nada de Carla desde el mediodía e invitaba a quien tuviera información a comunicarse. Horas después, la Fiscalía General de la República informó, también a través de sus redes, que se había encontrado el cuerpo de una mujer en una carretera de Santa Rosa. El domingo 15 de abril, Mario acudió a la dirección de la Policía Nacional para reportar oficialmente la desaparición de Carla. Afirmó que la última vez que la vio fue el sábado al mediodía. Según su versión, ese día le propuso salir a hacer un mandado temprano, pero Carla prefirió quedarse en casa a descansar porque había trabajado hasta tarde la noche anterior. Contó que al regresar a las 2 de la tarde ya no estaba, y que por el estado del cuarto pensaba que se había bañado y cambiado de ropa. A los agentes les entregó el supuesto mensaje hallado en el garaje. También mencionó que meses atrás su suegro había tenido problemas con un estafador y sugirió que la desaparición de Carla podría estar relacionada con una posible venganza contra su padre. Después de prestar su declaración, los agentes informaron a Mario que el sábado había sido encontrado el cuerpo de una mujer con características físicas similares a las de Carla. Por esa razón, le solicitaron que se presentara en el Instituto de Medicina Legal para llevar a cabo el reconocimiento. Sin embargo, desde el principio, Mario mostró resistencia a cumplir con ese trámite, lo que despertó inquietud entre los oficiales. Cuando los investigadores le pidieron su documento de identidad, notaron que estaba visiblemente nervioso y desorientado. Al meter la mano en el bolsillo de su pantalón para buscarlo, se le cayó un papel doblado varias veces. Era una segunda nota anónima, muy parecida a la que ya había entregado a la policía, pero con algunas letras adicionales. Al ser interrogado sobre ese papel, Mario respondió que se trataba del anónimo que había mencionado en su declaración anterior y que simplemente lo había olvidado en la delegación el día que hizo la denuncia. El oficial, con cautela, llamó a sus compañeros para verificar la versión. Sin embargo, al revisar el reporte policial, confirmaron que el contenido del primer anónimo ya estaba registrado. Al comparar ambos documentos, comprobaron que eran prácticamente iguales. Cuando le preguntaron por qué existían dos versiones distintas del mismo mensaje, Mario no supo qué responder. Finalmente, aceptó identificar a Carla a través de fotografías que mostraban su ropa y una cicatriz. A través de una conferencia de prensa, el subcomisario Eber Manzano, de la Policía Nacional Civil, confirmó que el cuerpo hallado correspondía a Carla Lisette Turcios Cortés, la joven periodista. Desde ese momento, el caso tomó un carácter mediático. Mientras el país seguía conmocionado por la muerte de la periodista, las autoridades hicieron públicos los resultados de los análisis forenses. El informe reveló que Carla presentaba dos heridas, una en la frente y otra en la boca, ambas provocadas antes de su fallecimiento. También se identificaron traumatismos en el rostro y en el cuello. La causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, los especialistas forenses confirmaron que el lugar donde fue encontrado el cuerpo no era la escena del crimen. Todo indicaba que fue asesinada en otro sitio y luego trasladada hasta esa zona. Se calculó que llevaba entre 6 y 8 horas de fallecida, lo que situaba el momento del ataque entre las 10 de la mañana y el mediodía del 14 de abril. Como parte de la investigación, y con autorización judicial, se realizó un allanamiento en la casa donde vivía Carla. Según el informe policial, no había signos de violencia ni indicios de que hubiese sido sacada a la fuerza. A raíz de esto, los investigadores consideraron la posibilidad de que hubiese salido por su cuenta
y que luego hubiera sido interceptada. Los detectives comenzaron a entrevistar a familiares y personas cercanas. Cuando se les preguntó sobre la relación entre Carla y su esposo, afirmaron que nunca notaron señales de conflicto. La única excepción fue su padre, quien mencionó que días antes de la tragedia, la pareja había tenido una discusión relacionada con deudas, ya que su hija era quien sostenía económicamente el hogar. Algunos compañeros de trabajo señalaron que Carla no tenía vida social. Nunca se detenía a conversar porque Mario la esperaba todos los días fuera del periódico, ya fuera en el parque o cerca de la entrada, hasta que ella salía. Vecinos de la colonia Costa Rica, donde vivía la pareja, comentaron que nunca presenciaron episodios de violencia. Dijeron que la mañana del 14 de abril vieron un vehículo negro con cola de pato estacionado frente a la casa, pero no pudieron identificar al conductor ni confirmar si Carla subió al auto. Añadieron que Mario solía quedarse en casa y que era habitual que su hermano llegara por las mañanas en ese vehículo. Enfrente de la casa había instalada una cámara de videovigilancia. Sin embargo, los agentes de la División Central de Investigaciones, DSI, no pudieron obtener ninguna grabación, ya que el dispositivo no funcionaba desde hacía varios meses. En medio de la investigación, el lunes 16 de abril, fue encontrado el documento de identidad de Carla. Lo halló un ciudadano que, al reconocerlo, decidió entregarlo a la policía. El entonces ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, calificó el caso como complejo y aseguró que se estaba haciendo todo lo posible para dar con el responsable cuanto antes. La presión era tal que llegaron a movilizarse 20 fiscales, un despliegue que no era común ni siquiera en investigaciones por violencia contra mujeres. Incluso, se creó una unidad especial en la Fiscalía General, dirigida por la abogada Graciela Sagastume, enfocada exclusivamente en atender casos que involucraran a mujeres. Pero los primeros días fueron caóticos. Había muchas piezas sueltas y un equipo de investigación poco acostumbrado a trabajar bajo la mirada constante de la prensa y la opinión pública. Los errores y contradicciones no tardaron en aparecer. El director de la policía, Howard Cotto, apenas dio información. Dijo que se había encontrado el documento de identidad de Carla y que seguían algunas pistas. Mientras tanto, el fiscal general, Douglas Meléndez, habló de 3 posibles líneas de investigación, pero aclaró que no podía dar detalles para no entorpecer el proceso. Aún así, sí ofreció una aclaración clave. El crimen no estaba relacionado con el trabajo de Carla, ni con el medio en el que colaboraba. A partir de ahí, las autoridades apostaron por la tecnología. Recurrieron a las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. Y fue ahí donde apareció lo que muchos ya sospechaban, pero no querían creer. Mario, el mismo hombre que aparecía en televisión, lamentando la pérdida de su pareja, era en realidad el autor del crimen. Los investigadores revisaron 13 cámaras instaladas en la vía pública. Gracias a eso, pudieron reconstruir el recorrido exacto del vehículo que él conducía hasta llegar al lugar donde ocurrió todo. La primera señal de alarma surgió con los videos cercanos al Parque Bicentenario. Mario había dicho que estuvo ahí con su hijo esa tarde de abril, pero las grabaciones demostraron que nunca estuvo en ese lugar. Luego del hallazgo clave en los videos de vigilancia, las autoridades decidieron revisar otro elemento fundamental: los registros de los teléfonos celulares de la pareja. Esa información confirmó que el sábado 14 de abril, ambos salieron de casa y se dirigieron hacia la carretera troncal del norte. Fue en ese trayecto donde Mario arrojó el teléfono de Carla, exactamente a la altura del kilómetro 7. Desde ese momento, solo el teléfono de él permaneció encendido. Horas más tarde, el celular de Carla volvió a activarse, pero con un nuevo chip registrado a nombre de otra mujer. Al investigar, se descubrió que el dispositivo había sido encontrado por un hombre que lo encendió usando un número nuevo. Fue así como la fiscalía logró recuperarlo. Con esta nueva información, se solicitó una orden para inspeccionar la vivienda donde vivía la pareja. Dentro de la casa, se encontraron elementos clave. En la habitación del hijo, Marito, hallaron una camisa del mismo color que la que llevaba el acompañante de Mario,
en los videos del día del crimen. Esto reforzó la hipótesis de que el niño estuvo con él en el vehículo durante todo el trayecto. Con todas las pruebas reunidas, la fiscalía no tenía dudas. Mario era el principal responsable. La noche del 23 de abril se ordenó su captura. Fue detenido en un hotel ubicado en la zona de Metrocentro, justo después de haber dado una entrevista a Univisión. Estaba con su hijo cuando fue interceptado por agentes de la División de Investigaciones de la policía. Tras el arresto, fue llevado a las oficinas para ser evaluado médicamente. El informe confirmó que estaba en buen estado de salud. Después de su detención, el fiscal general, Douglas Meléndez, presentó una reconstrucción detallada de los hechos basada en imágenes captadas por 7 cámaras de seguridad. Esa reconstrucción permitió entender, entre otras cosas, cómo fue trasladado el cuerpo hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. El fiscal general explicó que la investigación permitió descartar por completo las declaraciones que el sujeto había dado sobre lo sucedido. Una de las primeras señales fue que en la casa no se encontraron rastros de violencia, ni puertas ni ventanas forzadas, ni señales de que Carla hubiera sido sacada por la fuerza. Todo estaba en orden. Incluso, se confirmó que vestía la misma ropa del día anterior, cuando recibió una llamada de su trabajo. Esto desmentía la versión de Mario, quien había dicho que encontró el pijama tirado en el suelo, insinuando que ella se había cambiado apresuradamente porque alguien la obligó. Además, Mario fue cambiando su versión varias veces. Primero dijo que había salido con su hijo cerca de las 12:30 y regresado después de las 4 de la tarde. Luego, aseguró que se había ido a las 9 y regresado a las 10. Pero los vecinos aseguraron haberlo visto salir después del mediodía. Y eso mismo confirmaron las cámaras de seguridad. También afirmó que había pasado por una gasolinera a comprar agua. Pero la policía verificó que eso no era cierto. Y en cuanto a su supuesto paseo con el niño, mencionó distintos parques en diferentes lugares, pero ninguna cámara registró su presencia en esos sitios. El fiscal detalló la ruta que Mario recorrió ese día. Uno de los hallazgos más difíciles fue la confirmación, a través de las imágenes, de que un niño aparecía sentado en el asiento del copiloto. Esto indicaba que el menor estaba presente durante el momento en que su madre fue dejada en el lugar donde la encontraron. Según el fiscal, el caso estaba prácticamente resuelto gracias al uso de herramientas tecnológicas y las investigaciones realizadas en el domicilio. Aunque no se dieron detalles sobre el motivo, sí se confirmó que existía violencia económica y, posiblemente, abuso psicológico en la relación. También aclaró que Mario había mentido al decir que estaba comenzando un negocio, ya que se comprobó que pasaba la mayor parte del tiempo conectado a juegos y redes, sin trabajar. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, reveló un dato importante que podía explicar el motivo detrás del crimen. Mario aparecía como beneficiario de una póliza de seguro de vida a nombre de Carla, con un valor de 350 colones salvadoreños, aproximadamente $40. Según las autoridades, él ya había iniciado gestiones para cobrar ese dinero. El 27 de abril, se llevó a cabo la audiencia inicial en el Juzgado 11º de Paz. La fiscal del caso, Ana Graciela Sagastume, de la Unidad Especializada para la Atención de Mujeres, solicitó que Mario quedara en prisión preventiva, acusado del delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, la fiscal señaló que los conflictos entre Mario y Carla venían desde tiempo atrás. Incluso mencionó que, en agosto de 2017, él había planificado una agresión contra ella, aunque no se dieron detalles en ese momento. Según sus declaraciones, el crimen fue motivado por problemas económicos, y se estableció que Carla vivía en una relación marcada por el control y la desigualdad. Tras escuchar los argumentos de la fiscalía, el tribunal ordenó la detención provisional de Mario y remitió el caso al juzgado especializado en delitos contra mujeres. El 17 de octubre, tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, la jueza a cargo del caso resolvió que había suficientes elementos para llevar el proceso a juicio público. Sin más margen para aplazamientos, el juicio inició el 20 de enero de 2020 en el juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer. Durante las audiencias,
La fiscal sustentó la acusación con pruebas científicas, como análisis de ADN, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios tanto de personas cercanas a Carla como de especialistas que participaron en la investigación. En total, la fiscalía presentó a 40 testigos. Luego de escuchar a todos los testigos, se presentaron los alegatos finales. La fiscalía pidió la pena máxima, 50 años de prisión. Después de 10 días de juicio, el 31 de enero, Mario Alberto Hueso Portillo, de 39 años, fue condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio de Carla Turcios, su compañera y madre de su hijo. También se le ordenó pagar $40 en concepto de responsabilidad civil. La verdad es que en la noche del viernes 13 de abril, Carla recibió una llamada del periódico. Había surgido una pauta de último momento, algo habitual en su profesión. Mario la llevó a la redacción alrededor de las 10 de la noche y pasó a recogerla cerca de la medianoche. Al regresar a casa, Carla se fue directo a dormir. Estaba agotada. La mañana del sábado 14 de abril, entre las 8 y las 9, su padre salió de la casa para hacer una diligencia. Mario, al quedarse solo con su esposa dormida, desató toda su furia contra ella, sin importar que su hijo Marito estuviera despierto en la vivienda. Primero, la agredió físicamente, causándole un fuerte golpe en la cabeza. Luego, le causó la muerte por asfixia. Para encubrir lo ocurrido, utilizó 2 bolsas plásticas negras, las cuales fueron colocadas en su cabeza y aseguradas con una prenda. Se cree que después obligó a Marito a ayudarlo a subir el cuerpo de su madre al asiento trasero del Hyundai negro, propiedad de Carla. Poco después del mediodía, el hombre salió de la casa junto a su hijo. Condujo por más de 1 hora y media por la carretera longitudinal del norte hasta llegar a una zona poco transitada en Santa Rosa de Huachipilín. Fue allí donde arrojó el cuerpo de Carla en una cuneta. En el camino de regreso, lanzó desde el vehículo en movimiento el documento de identidad y el celular de ella. ¿Crees que este caso refleja una realidad más común de lo que imaginamos? ¿Qué señales crees que muchas veces pasamos por alto cuando alguien está en una situación de riesgo? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.